Bien, vamos a empezar lo que es el concepto. ¿A qué nos referimos con fuerza de rozamiento? Por ejemplo, ya habrán visto anteriormente lo que es el movimiento rectilíneo uniforme. Es aquella teoría que te dice que un cuerpo puede seguir avanzando a una velocidad constante sin ser detenido infinitamente. Es algo que no ocurre en la vida real, por ejemplo, ¿no? Al momento de lanzar un balón o una canica por la superficie, va a llegar a detenerse en un momento. Eso se debe a la fuerza de rozamiento. ¿Por qué? Porque no existe esa superficie teórica lisa infinitamente. Cualquier superficie en la cual tenemos nosotros, microscópicamente siempre son rugosas. Y es por eso que al momento de lanzar una canica con una velocidad, esta se va a llegar a detener gracias a esa rugosidad o gracias a esa fuerza que ejerce esa rugosidad hacia la esfera para que deje de moverse. Es lo mismo que pasa, o es este tema a tratarse es la fuerza de rozamiento. Vamos a ver con qué fuerza actúa la superficie para que un objeto se detenga. Caso contrario, que no pasa en el movimiento rectilíneo uniforme. Como ya dije, es aquel movimiento de un objeto con una velocidad dada que no se va a detener infinitamente. Acá vamos a ver ese caso en el cual no se cumple esa teoría. Y es esta, la de aquí, que es la superficie áspera. Por ejemplo, en la superficie lisa normal va a poder seguir avanzando en su movimiento y en la superficie áspera va a tener una fuerza de rozamiento que impida el movimiento hasta que éste se detenga. Por ejemplo, al momento de clavar un clavo, por ejemplo. Al momento de clavarlo se ha ejercido una fuerza de 30 newtons y esta es la que se ha quedado, es, es gracias a la cual se permite para que se pueda introducir el clavo. Y ahora si lo quiero retirar, tengo que ejercer una fuerza igual o mayor para que pueda ser retirado. Y el caso que no ocurre aquí. Por ejemplo, el clavo está sujeto a la madera con una fuerza de 30 newtons y al momento de que retirarlo estoy ejerciendo una fuerza de 100 newtons. No va a poder ser retirado, sí será, dependiendo. Si es que ejerzo una fuerza menor, no se va a retirar. Si es que ejerzo una fuerza igual, tampoco se va a retirar, pero ya va a estar a un límite máximo de ser retirado. Y si ejerzo una fuerza de 100 newtons, sí se va a retirar. ¿Por qué? Porque es una fuerza mayor a la que le está deteniendo el movimiento. Te dice, lo primero que vamos a aprender en este tema es conocer y entender la fuerza de rozamiento. En qué casos se ejerce, en qué casos puede encontrarlo, no solo el movimiento de la canica. Por ejemplo, acá también hay una fuerza de rozamiento que le impide al clavo retirarse de la madera. Es otra fuerza de rozamiento. Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar las fuerzas de rozamiento que se pueden dar ante un movimiento. Y otro va a ser determinar esa fuerza de rozamiento, porque tienen un valor. Ese es el cual vamos a hallar más adelante en los ejercicios. Pero esos dos puntos son los que se van a tomar hoy día. Bueno, seguimos avanzando. ¿Qué es lo que tiene de contenido este tema? Unos, como ya hemos dicho, el rozamiento o fricción. Otro, los tipos, porque son dos tipos. Ya como vimos anteriormente con el clavo, al momento de ser retirado, si se ejercía una fuerza igual, iba a ser una fricción estática. ¿Por qué? Porque estaba a un límite de volverse dinámica, o sea, de retirar el clavo. Es por eso que vamos a ver dos tipos de fricción. Una cuando está ahí a punto de moverse, que es la fricción estática, y otra la fricción cinética, es cuando es después de realizar el movimiento. Y en la fricción estática tenemos un caso especial, que es la fricción estática máxima. Bueno, también vamos a tener lo que es el coeficiente de rozamiento, vamos a tener el valor, es un valor ya dado, y en la fuerza de contacto. El coeficiente de rozamiento depende del material. Es un coeficiente ya dado para cada tipo de material. Y así no te lo da el problema, también nos va a pedir hallarlo. Pero siempre va a ser conocido. Ahora, con respecto a otro de los puntos que se va a tratar en este tema, es la fuerza de contacto. ¿Cuál es el valor? Porque siempre que tenemos dos objetos o dos masas en contacto, estos ejercen una fuerza con respecto a la otra. Eso es algo que también vamos a tener en cuenta al momento de resolver estos ejercicios. Bueno, vamos a pasar a detallar cada uno de los puntos que ya he mencionado en este contenido y empezamos con el rozamiento o fricción.
Vamos a ver lo que te dice la definición o la teoría con respecto a este punto. Te dice que se define el rozamiento a la oposición que éste presenta en el deslizamiento, uno respecto al otro, cuando dos materiales o medios están en contacto. Bien, claramente acá otra vez vemos el ejemplo. Un momento, por favor. Como ya hemos estado viendo lo del clavo, te dice que, por ejemplo, en este medio son los medios donde existe el rozamiento. A ver, puede ser entre dos sólidos, puede ser entre dos líquidos, en estado gaseoso y con medios sólidos también, dependiendo de las circunstancias en las que se encuentre. Por ejemplo, si vemos lo del clavo, como les dije anteriormente, lo hemos estado viendo, que se le ejerce una fuerza de 100 newtons para ser retirado. A ver, lo vamos viendo ahí. ¿Cuáles son las preguntas que tendrían? Bien, ¿cuáles son las preguntas con respecto a eso? Lo vamos viendo y tenemos los ejemplos de 100 y de 30 newtons. Como les dije, si ejercemos una fuerza de 100 newtons, es la que se opone a los de 30, va a ser retirado el clavo de la madera. Si fuera menor, si fuera 30, como les dije, sería una fuerza de rozamiento estática porque no va a hacer que el clavo sea retirado. Y si fuera menor, como les dije, ya no va a ejercer ningún movimiento. También es una fuerza estática, pero no es máxima. Entonces, esos tres puntos son los que vamos a ver hoy día. La fuerza de rozamiento es estática, estática máxima y cinética. Entonces, seguimos avanzando. Seguimos avanzando. A ver, ¿hay alguna pregunta? ¿O se están conectando? Cualquier cosa pueden alzar la mano y pueden consultar. Y después yo les voy a dar la respuesta a las dudas que tengan. Bien, eso es con respecto al rozamiento o fricción. Seguimos avanzando y vamos a ver lo que es la fricción estática. En este punto hemos dicho que podemos encontrar dos tipos de fricción. Uno, la fricción estática común y la fricción estática máxima. ¿A qué nos referimos con la fricción estática máxima? Es aquella que se va a ejercer antes de que ya empiece a moverse. ¿Sí? Es la máxima fricción que puede soportar el clavo antes de ser retirado de la madera. Entonces vemos aquí que te dice que la fricción estática se da cuando un cuerpo intenta deslizarse uno con respecto a otro, pero no realiza el movimiento. Eso nos faltó colocarlo ahí. Entonces sería, como su mismo nombre lo indica, fricción estática es que no va a haber ningún movimiento con respecto a los dos cuerpos que estén en contacto y que estén a punto de deslizarse. Sí, eso es lo que nos indica esta teoría. Por ejemplo, tenemos a esta persona tratando de empujar una roca. Lo podemos ver ahí. Y que nos indica entonces que la fuerza de la persona es muy pequeña con respecto a la masa del cuerpo para que lo pueda retirar. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estamos viendo aquí. Ya lo hemos dicho, se da cuando dos cuerpos intentan deslizarse uno con respecto a otro, pero no se realiza movimiento. Caso que estamos viendo ahí es algo que no se puede, es una roca con mayor masa a comparación de la del hombre, y es por eso que no puede deslizarse. Pero, ¿quién se desliza con respecto a quién? Ahí estamos viendo que la roca se va a deslizar con respecto a la superficie que estamos viendo, no con respecto al joven que está empujando la roca. Bien. Entonces ahí claramente estamos viendo lo que es una fricción estática. No hay movimiento, pero se intenta mover el cuerpo con respecto a la superficie. Ahí podemos ver de cerca cuál es el contacto entre la roca y la superficie. Te dice que la fricción estática se grafica oponiéndose al sentido del posible movimiento del cuerpo. Entonces, el joven intenta mover
el bloque de derecha a izquierda. Entonces la fuerza de rozamiento estará al contrario de ese movimiento, entonces irá de izquierda a derecha. Y acá lo vamos a graficar como es la fuerza de fricción estática. Lo vamos a configurar o lo vamos a poner en siglas de F sub S. Eso nos va a indicar que es una fricción estática. Ahora, ¿qué es lo que te dice? Te dice que el modo de la fricción máxima si a este punto se desliza. Ya lo hemos dicho, en la fricción estática hay dos tipos. Una es la fricción estática normal, por ejemplo aquí que lo empuje pero no lo mueva, esa va a ser nuestro valor de fricción estática. Y con respecto a la fricción estática máxima va a ser aquella fuerza límite que va a soportar la roca para ser movida. Eso quiere decir que está a un paso de moverse. Esas son las dos diferencias entre la fricción estática y la fricción estática máxima. Entonces seguimos siguiendo viendo y vamos a encontrar la fórmula siguiente. Te dice que la fricción estática máxima va a ser igual al coeficiente de fricción que ya hemos visto anteriormente al inicio del tema, que te dice que es mu sub S máxima. Entonces ese es el coeficiente de fricción estática máxima por Fn. ¿Qué es lo que es Fn? Fn es nuestra fuerza normal. Es aquella fuerza que se opone a la fuerza de gravedad o es aquella que se ejerce, por ejemplo, esta fuerza normal va a ser ejercida por la superficie hacia la roca. ¿Sí? Esa es la diferencia. Entonces lo vemos acá. La fuerza normal es de abajo hacia arriba, o sea que ejerce la superficie hacia la roca. Eso va a ser nuestra fuerza normal. Es aquella que se opone a la fuerza de gravedad, o más conocida como... Entonces seguimos avanzando y aquí vemos el valor de Fs, que ya lo he dicho, es la fricción estática. Y Fn es la fuerza normal. Bueno, seguimos viendo lo que es la teoría y con respecto a la fricción estática máxima. Por ejemplo, vemos aquí a Homero tratando de empujar ese bloque. Lo ejerce con una fuerza y también a esta se opone una fuerza estática. Por ejemplo, él está empujando el bloque primero con 10 newtons. Esa es su fuerza. Entonces la fuerza de fricción estática es de 10 newtons. ¿Eso qué quiere decir? Que al momento de empujar, la superficie también ejerce esa misma fuerza y no lo logra mover. Porque, ¿qué hemos dicho? Vamos a lograr mover un objeto cuando nuestra fuerza de aplicar sea mayor a la fuerza de fricción, o sea, mayor a la fuerza que la superficie ejerce sobre el bloque para que no sea movido. ¿Sí? Entonces seguimos avanzando. Ya. Pensé que estaban escribiendo por preguntas. Bueno, seguimos avanzando. Entonces, al momento de ejercer 10 newtons, no podemos mover el bloque. Entonces, seguimos ejerciendo más fuerza. Si le aumento, a ver, un valor de 20 newtons, entonces el valor de la fuerza de fricción también va a ser de 20 newtons para que se oponga. Entonces, todavía no puedo mover el bloque. ¿Por qué? Porque la superficie me sigue ejerciendo esa misma fuerza de fricción. Eso quiere decir que no voy a poder seguir avanzando con el bloque. Seguimos añadiéndole más fuerza. Y ahora le voy a aplicar un valor de 30 newtons. Estoy aplicando un valor de 30 newtons de fuerza hacia el bloque para ser movido. Y vemos que la fuerza de fricción también nos supone una fuerza de 30 newtons contra el movimiento del bloque. Entonces todavía no puedo moverlo. Y seguimos avanzando. Pero al momento de aplicarle los 30 newtons, ¿qué es lo que siento? Que ya estoy a punto de moverlo. Entonces ahí lo que ocurre es la fuerza de estática máxima, es aquella antes del movimiento, porque siento que se va a mover. Entonces aquí vemos, la fricción estática máxima en este caso es de 30 newtons. El cuerpo está a punto de deslizarse, o sea, estoy a punto de mover el bloque de izquierda a derecha con mi valor de 30. Y ese es el valor máximo que la superficie ejerce sobre el bloque para no ser movido. Seguimos viendo más adelante y vamos a ver lo que es la fricción cinética. O sea que después de aplicar mi fuerza estática máxima, después de aplicar los 30 newtons y esta se oponga al movimiento con un valor de 30 newtons también, la fuerza estática, la fricción estática máxima hace que esté a punto de moverse. Entonces, ahora vamos a analizar cuando ya se esté moviendo, porque ahí también va a ejercer una fuerza estática, solo que va a ser menor al valor de fuerza que yo le esté aplicando al bloque para que se mueva. Entonces, aquí lo vemos.
Te dice, se da cuando un cuerpo se desliza respecto del otro. Vemos esto de aquí, vamos a ver. Aquí miren, estamos viendo a Homero que intenta mover esa roca y lo va a llevar hasta el otro extremo. Bien, al momento de hacer ese movimiento, no quiere decir que la superficie ya no se oponga al movimiento, ya no existe una fuerza de fricción. Muy al contrario, la fuerza de fricción en la superficie va a ser constante, siempre se va a oponer al movimiento. Pero lo que ocurre es que nosotros, al aplicarle la fuerza, esta fuerza es mayor a la fuerza de fricción que ejerce la superficie sobre el bloque para ser movido. Ojo, tenemos que verlo ahí. Eso quiere decir que nuestra fricción cinética siempre va a estar presente en el movimiento, solo que este va a ser menor a la fuerza de movimiento que le estemos aplicando al bloque. Entonces seguimos avanzando. ¿Qué es lo que te dice? Te dice que la fricción cinética se grafica oponiéndose al deslizamiento del cuerpo. O sea, si es que lo estoy moviendo de izquierda a derecha, nuestra fuerza de fricción cinética va a ser de derecha a izquierda, opuesta al movimiento. Entonces lo vamos a graficar. Vemos aquí, vamos a ubicar la roca y vamos a ubicar la fuerza de fricción cinética. Esta fuerza se opone al movimiento, entonces tiene que ir de derecha a izquierda, como estamos viendo ahí. Esta es la fuerza de fricción cinética. Ahora vamos a graficar lo que es la fuerza normal. La fuerza normal es aquella y siempre va a estar presente cuando un objeto esté sobre otro o está en contacto con otro, porque siempre ejercen fuerza, aunque no se sienta. Nosotros al momento de pararnos, la Tierra ejerce una fuerza normal hacia nosotros, pero nosotros lo contrarrestamos con nuestra fuerza de gravedad. Eso es muy distinto. Eso quiere decir que nosotros vamos en un equilibrio constante. Pero por lo que no se sientan no significa que no existan. Bueno, seguimos avanzando y vemos que a medida que el cuerpo va avanzando con una fuerza constante, nuestra velocidad también va a ser constante. En este caso no vamos a aplicar ni aceleración ni nada, vamos a empezar con lo que es la velocidad constante. Y si es que vamos con una fuerza constante de izquierda a derecha, igual nuestra velocidad. Pero quiere decir que siempre va a existir la fuerza normal y la fuerza cinética. Siempre van a existir. Como ya lo dije, que no se sientan no significa que no estén presentes. Seguimos avanzando y ¿qué es lo que te dice? Vamos a ver la fórmula para hallar el módulo de la fricción cinética. ¿A qué nos llamamos módulo? Lo que estamos viendo aquí son vectores con direcciones ya dadas y esas son las direcciones que nosotros vamos a poner en qué sentido van. Por ejemplo, la fuerza que ejerce la superficie sobre el bloque es hacia arriba y la fuerza que el bloque ejerce hacia la superficie va a ser hacia abajo. Igual, para el movimiento, la fuerza que ejerce el hombre al mover la roca es de izquierda a derecha y nuestra fuerza de rozamiento que se opone al movimiento va a ser de derecha a izquierda. Eso es algo que tenemos que estar viendo y tener presente, la dirección de los vectores. Y ahora vamos a hallar el módulo. ¿A qué nos referimos como el módulo? Solo al valor numérico que tiene cada vector. Y en este caso vamos a hallar el módulo de la fricción cinética. Entonces vemos aquí que el módulo o la fórmula hallar va a ser la fuerza de fricción cinética va a ser igual a mu sub k. ¿Y qué era mu sub k? Acá lo vamos a ir detallando. La fuerza de fricción cinética es F sub k. F sub n son la fuerza normal. Perdón. Y mu sub k, que es el coeficiente cinético. Y el coeficiente cinético depende de la superficie en la cual se está haciendo el movimiento. Es como ya les dije, es un valor que ya nos van a dar o puede ser un valor que nos pidan hallar. Pero este coeficiente es constante para cada tipo de material. Bien, seguimos avanzando. Ahora vamos a ver lo que es el coeficiente de rozamiento. Ya que nos referimos como el coeficiente de rozamiento, nos referimos a lo que es mu sub k, mu sub s. Cada uno para cada tipo de movimiento. Para mu sub s es para el movimiento de fricción estática. Es aquella que se ejerce cuando todavía no hay movimiento. Y mu sub k es aquel coeficiente cinético cuando ya se está moviendo. A ver, podemos leer ahí la definición, que es lo que nos dice. Lo leemos y lo entendemos. Te dice que el coeficiente de rozamiento
o coeficiente de fricción expresa la oposición al deslizamiento o posible deslizamiento que ofrecen las superficies de dos cuerpos en contacto. Entonces, este coeficiente nos ayuda a poder hallar la oposición o el deslizamiento a posible movimiento de cualquier cuerpo, o bueno, de los cuerpos que estén en contacto. A ver, cuando el momento que deslizamos la roca, ¿cuál será el otro cuerpo? El otro cuerpo es la superficie en la cual está moviéndose. No es un cuerpo, o sea, nosotros siempre imaginamos que un cuerpo siempre va a ser algo que se puede dimensionar, pero la superficie es un cuerpo infinito, un cuerpo delimitado, ¿sí? Entonces, pero también se considera como un cuerpo. ¿Por qué? Porque el bloque está sobre la superficie. Así que ya lo consideramos como un cuerpo más a la superficie, porque si no, no hay fuerzas de rozamiento, si es que no hay dos cuerpos en contacto, ¿sí? Bueno, seguimos avanzando. Te dice que el coeficiente de rozamiento, como ya lo había dicho, hay dos valores, el coeficiente de rozamiento estático y el coeficiente de rozamiento cinético. También podemos considerar en este subpunto como un coeficiente de rozamiento estático máximo, ¿sí? Es el valor máximo que adopta el coeficiente de rozamiento estático para después sea dinámico o sea cinético. ¿Por qué? Porque después de ese máximo valor que alcanza, ya los dos cuerpos van a empezar a deslizarse o va a haber movimiento. Y como por último, ya se tendría que tratar el coeficiente de rozamiento cinético. Esos son los 3 puntos. ¿Hasta ahí alguna consulta, alguna duda? Para seguir avanzando. Bien, no hay ninguna consulta, entonces seguimos avanzando. A ver, ¿qué es lo que nos indica después? Vamos a tener algo importante con respecto a estos 3 puntos o a estos 3 tipos de coeficiente. Uno es que tu coeficiente de rozamiento estático tiene que ser mayor o va a ser siempre mayor al coeficiente de rozamiento cinético, ¿sí? Eso es un punto que vamos a tener presente. Tiene que ser mayor. Ahora, te dice el coeficiente es adimensional. ¿Qué es lo que entendemos cuando nos dicen adimensional? Es aquellos valores que no tienen dimensiones. ¿Y qué es lo que tienen dimensiones? Son aquellos que tienen unidades. Entonces, el coeficiente no va a tener unidades, es solo un número, ¿sí? Entonces, seguimos avanzando. Siempre hay que tener presente esos dos. Uno, que el coeficiente de rozamiento estático es mayor al coeficiente de rozamiento cinético. Eso tenemos que tener presente. Y otro, que el coeficiente no tiene unidades. Bueno, seguimos avanzando y vemos otro punto. La fuerza de contacto. ¿Qué es lo que les dije que era la fuerza de contacto? Es aquella fuerza que ejercen dos cuerpos que estén en contacto. Como ya lo habíamos dicho, el bloque con la superficie son dos cuerpos en contacto. Eso quiere decir que ejercen uno con respecto al otro una fuerza de reacción o una fuerza de contacto. O como anteriormente lo hemos dicho, una fuerza normal. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que te dice que en su definición? Te dice que la fuerza de contacto, conocido también como fuerza de reacción. ¿Por qué decimos reacción? Porque un cuerpo reacciona con respecto a otro cuando están en contacto. Por ejemplo, ustedes al pararse nada más en la Tierra. La Tierra ejerce de reacción con respecto a nosotros, porque si no nos hundiríamos. Gracias a nuestra masa, nos hundiríamos en la superficie, ¿sí? Entonces la fuerza de contacto que tiene la superficie con nosotros es equivalente. ¿Por qué? Y porque nos podemos mover libremente, no nos estamos hundiendo o tampoco nos estamos flotando. Entonces ahí vemos claramente la fuerza de reacción que tenemos nosotros. Eso quiere decir que nosotros verticalmente tenemos un equilibrio, cosa que no pasa en el plano horizontal, ¿no? Porque sí podemos movernos, nada nos impide movernos.
Bueno, seguimos avanzando y tienen dos casos de la fuerza de contacto. ¿Cuáles son? Tenemos en una superficie lisa, ahí vamos a ver el ejemplo, te dice que la superficie es lisa. Teóricamente algo que no es posible, pero te dice que en el caso práctico, en los ejercicios, si es que te dicen que si la superficie es lisa, vamos a ver lo siguiente. Vemos el bloque, este bloque con respecto a la superficie tiene una fuerza de reacción y esa va a ser nuestra fuerza normal. Eso ya lo habíamos indicado. Entonces seguimos avanzando y te dice que el bloque está en reposo. ¿A qué queremos decir cuando está en reposo? Es aquel que no tiene movimiento, que su velocidad es cero. ¿Sí? Está en reposo. Y ahora, ¿qué más? ¿Qué más te dice? Cuando empieza a tener un movimiento, igual va a tener una fuerza normal. Sí, una fuerza normal en movimiento igual. Eso quiere decir, ¿qué es lo que nos indica entonces? Lo vemos nuevamente. ¿Qué es lo que nos indica? Que la fuerza normal es constante o siempre va a tener el mismo valor en todo el recorrido que tenga el bloque. ¿Sí? Bueno, seguimos avanzando. ¿Y qué te dice? En superficie lisa la fuerza de contacto se llama fuerza normal. ¿Sí? La fuerza de reacción tiene el nombre de fuerza normal, de fuerza con contacto, son los mismos nombres para la misma fuerza. Bueno, seguimos. Te dicen una superficie rugosa. A ver, en una superficie rugosa no va a pasar lo mismo, pasará lo mismo. A ver, vamos a ver. Tenemos un bloque en reposo, su fuerza normal va a seguir siendo la fuerza normal, ¿sí? Ahora, si tenemos un movimiento, en la superficie rugosa sí vamos a tener lo que es la fuerza de rozamiento. Ahí claramente podemos ver cuáles son las dos diferencias. A ver, ¿qué es las dos diferencias que encuentran? En una es una superficie lisa y en la otra es una superficie rugosa. ¿Cuáles serían las diferencias en esos dos puntos? Ya sé que, no, que me van a decir las superficies, pero yo me refiero al momento de graficar las fuerzas. ¿Qué fuerzas hay en un lado y qué fuerzas hay en el otro? Eso quiero que lo analicen, a ver, por favor, y me indican cuáles son las diferencias. Bien, entonces vamos a ver las diferencias. Uno, que la fuerza normal va a ser constante en los dos casos, ¿sí? Y otro, cuando se genere el movimiento en una superficie lisa se da infinitamente. Eso quiere decir que no va a haber una fuerza que se oponga al movimiento para que éste llegue a una velocidad cero y se detenga. Lo que sí pasa en una superficie rugosa. Si yo le ejerzo un movimiento, si yo le ejerzo un movimiento, va a generar una fuerza de rozamiento o una fuerza que se oponga a ese movimiento para que éste se detenga. Pero ya hemos dicho, hay una fuerza de rozamiento estática y cinética. ¿Y cuál es la estática? Por ejemplo, en este bloque queremos moverlo, pero ya de por sí ya existe una fuerza de rozamiento. La rugosidad está a lo largo de toda la superficie, entonces va a poner que se mueva. Entonces ahí ya estamos viendo una fuerza que se añade a esta lista, lo que no pasa en una superficie lisa. Vemos la fuerza de rozamiento, ya se está dando, así no se sienta, ya hay una fuerza de rozamiento. Entonces, gracias a esta fuerza de rozamiento y la fuerza normal, vamos a tener una fuerza de reacción. Y esa es la fuerza de contacto. Y esa es la resultante que se da con estas dos fuerzas. Caso que no ocurre en la superficie lisa. En la superficie lisa solo hay un valor de fuerza, que es la fuerza normal. ¿Sí? Hasta ahí todos están conmigo. Bien. Entonces, esas son eh, las dos diferencias. Que va a haber una fuerza de rozamiento y que esta va a generar una fuerza de reacción. Ya no va a ser perpendicular, va a ser eh, con un sentido y un ángulo dado. Y eso también se va a ir dando a lo largo del movimiento.
Cuando ya tengo una fuerza normal, ya tengo una velocidad, ya no va a ser una fuerza de rozamiento común, va a ser una fuerza de rozamiento cinética. Y eso es lo que ya también hemos visto. Igual va a ejercer una fuerza de reacción con un sentido y un ángulo dado. Y eso se va a dar a lo largo del movimiento, hasta que éste se detenga. Bien, ¿qué te dice? ¿Dónde? Vamos a ver, la fuerza N es la fuerza normal. Y hemos indicado es aquella que es al contrario de la fuerza de gravedad. ¿Sí? Listo. Entonces seguimos viendo. Fuerza normal es aquella que se opone a la fuerza de gravedad o a la masa, perdón, o al peso de cada objeto que se va a analizar. Ahora, el otro que es F-ROS es fuerza de rozamiento. Como ya hemos visto, cuando está aquí, cuando está detenido, es una fuerza de rozamiento estático. Puede ser estático o puede ser estático máximo. Y eso es cuando está sin moverse el bloque. Y ahora cuando vemos que el bloque se mueve, va a ser una fuerza de rozamiento. Pero ¿fuerza de rozamiento qué? Cinético, porque el objeto se va a mover a lo largo de la superficie hasta que llegue a detenerse. Y otro es la fuerza de reacción. ¿A qué nos referimos con la fuerza de reacción? Es aquella que se da en superficies rugosas netamente y es la resultante de la fuerza normal con la fuerza de rozamiento. Aquí la expresión va a ser de esta forma, vamos a hallar la fuerza de rozamiento como la raíz cuadrada de la fuerza normal al cuadrado, más la fuerza de rozamiento al cuadrado también. De esta manera se va a hallar la fuerza de reacción. Bien, vamos a ver lo que son los ejercicios, pero primero, antes de, quiero que se graben las dos fórmulas que se van a usar, solo se van a hallar, solo se van a usar estas de aquí. A ver un momento. ¿Dónde está? Bien. ¿Dónde está la fórmula? Seguimos avanzando para poder ver la fórmula. Más que nada la fórmula. Quiero que se memoricen esta fórmula de aquí. ¿Lo logran ver? Creo que me quedé en otra parte. A ver, lo voy a compartir de nuevo, ¿ya? Aquí está. Bien, quiero que se tengan presentes la fórmula de la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento por la fuerza normal. Y otro es este de aquí. El otro es el de la raíz cuadrada. ¿Sí? Esos dos son los que tenemos que tener presentes. Son las dos fórmulas para lo largo de los ejercicios. Y tener presente las direcciones de los vectores que vamos a aplicar. Eso también tenemos que tener presente. Si tenemos esas dos cosas presentes, las fórmulas y también las direcciones de cada fuerza, vamos a poder encontrar los valores que nos piden para el ejercicio. Entonces aquí, a ver, vamos analizando, vean cómo pueden abordar el ejercicio, lean y me consultan. Ahora un rato les voy a dar para que puedan analizar el ejercicio.
Bien, entonces resolvamos el ejercicio. Leemos lo que nos pide y también vamos a ver los datos que nos dan. Te dice determina el módulo de la fuerza de rozamiento. Ya te pide ya la fuerza de rozamiento. Si el bloque está en equilibrio, eso quiere decir que no llega a moverse. Uno, vamos a ver que entonces la fuerza de rozamiento va a ser estática. Dos, vamos a ver que el coeficiente de rozamiento también va a ser estático. Te dice, indique también la dirección de dicha fuerza. ¿A dónde se va a mover dicho bloque? O dónde está a punto de moverse, porque te dice que está en equilibrio. Eso quiere decir que no va a tener movimiento. Bien, seguimos avanzando en la resolución. Primero vamos a ver las fuerzas del bloque. Tenemos un bloque de izquierda a derecha de 80 newtons y otro de derecha a izquierda de 30. Ahí vemos claramente cuál es mayor, es el 80. Eso quiere decir que el bloque está más predestinado a moverse a izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque la fuerza que se le ejerce es de 80 newtons. Entonces es mayor que 30. Hasta ahí vamos analizando todos esos tipos de puntos. Y ahora te dice que el diagrama de cuerpo libre del cuerpo es como se muestra. Vamos a ver, ¿a qué nos referimos con el diagrama de cuerpo libre o un DCL? Es graficar el cuerpo que se va a analizar y graficarle todas las posibles fuerzas que puedan ejercerse hacia ese bloque. Ya las que tenemos de la pregunta es que tenemos uno de 80 y tenemos otro de 30. Seguimos avanzando y vamos a ver que también hay una fuerza más en el bloque y es su masa y es su peso. Entonces, esa fuerza es denominada como fuerza de gravedad. Es una fuerza sub G. Seguimos avanzando. ¿Y cuál es la fuerza que se opone a esa fuerza de gravedad? Es la fuerza normal o es la fuerza de reacción de la superficie hacia el bloque. Siempre hay que tener presente eso y hay que saber las direcciones, porque aquí el bloque es el que se está analizando, entonces son las fuerzas. Todas estas fuerzas son las que interactúan con el bloque para que no sea movido. Y por último, vamos a graficar la fuerza de reacción, porque nos dice que hay una fuerza de reacción, hay una fuerza que ejerce la superficie sobre el bloque. Entonces lo seguimos viendo y vemos que es una fuerza de rozamiento. Vamos a ver los ejes en los cuales vamos a trabajar. Va a ser el eje X y el eje Y. X para todas las fuerzas horizontales y Y para todas las fuerzas verticales. Bien, seguimos avanzando y te dice, si el cuerpo se encuentra en equilibrio, aplicamos ¿qué expresión? La fórmula para que un cuerpo esté en equilibrio. ¿Y cuál es la fórmula para que un cuerpo esté en equilibrio? Como lo vemos ahí, como les decía, ¿cómo sabemos que una fuerza está en equilibrio? Esa que cuando fuerzas de la izquierda y las fuerzas de la derecha son iguales en su suma. ¿Para qué? Para que no se mueva. Y verticalmente, cuando fuerzas de arriba son iguales a las de abajo. Igual no impide que se mueva verticalmente. Entonces seguimos viendo esto de aquí y lo vemos de esta manera. Primero vamos a hallar con las fuerzas en X. Las fuerzas de la izquierda son iguales a las de la derecha. Entonces, ¿qué es lo que vemos? La fuerza de rozamiento es un valor que no conocemos, ponemos las fuerzas de rozamiento más 30 es igual a 80. Sí, porque 80 es la única que viene de la izquierda. En cambio, de la derecha tenemos la fuerza de rozamiento y el valor de 30. A ver, ¿quién me resuelve esa ecuación y me dice cuánto es el resultado? ¿Cuál es el resultado de ese ejercicio? ¿Cuál es el resultado de esa ecuación? A ver, un poquito más. A ver quién le encuentra el resultado de ese ejercicio. Tenemos que fuerza de rozamiento más 30 es igual a 80. Si estoy sumando en un lado, paso restando al otro lado. A ver cómo sería.
Bien, entonces, ¿cómo sería la respuesta? El 30 pasa a restar a 80, entonces la fuerza de rozamiento sería o tendría el valor de 50. Seguimos avanzando, entonces la fuerza de rozamiento estático, porque está en equilibrio, es de 50 newtons. ¿Y cuál es su dirección? De derecha hacia izquierda, opuesta al movimiento del bloque. Bien, tenemos otro ejercicio, podemos analizarlo. ¿Cuál sería su valor? Te dice determina el módulo de la fuerza de rozamiento, igual te pide ahí la fuerza de rozamiento, si el bloque está en equilibrio. Otra vez nos habla de equilibrio, eso quiere decir que hay una fuerza de rozamiento estático. ¿Sí? A eso nos referimos cuando está en equilibrio. Bien, seguimos avanzando. Te dice que tienes los siguientes datos. Tienes una fuerza de 40 newtons a un ángulo de 53 grados. ¿Tendrá algo que ver el valor de 53? Sí, porque no sabemos la dirección en la cual se está dando. A ver, lo vemos ahí. ¿A qué lado se está moviendo el bloque? Así es la única fuerza que tenemos. Eso quiere decir que va a tender más a ir de izquierda a derecha. Eso es lo que estamos viendo. Tiene esa dirección para moverse. Bien, entonces seguimos analizando y cómo sería el valor de esa fuerza de rozamiento. Si es que tenemos el valor de 40 newtons, que es la fuerza que se da para el movimiento, y la fuerza de rozamiento es la que se opone a ese movimiento. Entonces lo seguimos viendo ahí y vamos a ver lo siguiente. Primero, el DSL de ese cuerpo, el diagrama de cuerpo libre. Entonces tenemos el valor de 40 newtons. Vamos a descomponer primero esa fuerza también, para saber la dirección vertical y horizontal, porque ya en esa dirección no tenemos fuerza alguna. Entonces seguimos avanzando. El DSL del cuerpo es como se muestra. Va a tener una fuerza de gravedad, va a tener una fuerza normal opuesta a esa gravedad, y también va a haber una fuerza de fricción, una fuerza de rozamiento. Ya tenemos esas cuatro fuerzas. La de 40 que nos da el ejercicio, la fuerza de rozamiento, la de gravedad y la fuerza normal. Entonces lo seguimos viendo ahí. Te dice, se descompone la fuerza de módulo 40. Vamos a descomponer esta fuerza de módulo 40 verticalmente y horizontalmente. Entonces lo vemos detallado aquí. Al momento de descomponer, lo vamos a hacer referente al ángulo de 53 y 37 grados. Entonces, aquí, esta fuerza de 40 se descompone horizontal y verticalmente. Seguimos avanzando y en base a tu triángulo notable de 53 y 37 vamos a encontrar que la fuerza horizontal es de 24 newtons y la fuerza vertical es de 32 newtons. Entonces así ya eliminamos la fuerza de 40 y ya se descomponen en 32 y 24. Entonces ahora ya no tenemos 4 fuerzas, tenemos 5. Seguimos avanzando y vemos, vamos a aplicar la expresión de equilibrio, que es las fuerzas a la izquierda son las fuerzas de la derecha. Entonces vamos resolviendo. Si tengo que la fuerza de rozamiento es de izquierda a derecha, va a ser igual a las fuerzas de derecha a izquierda. ¿Y cuál es la de derecha a izquierda? El valor de 24. Y ahí simplemente estamos hallando la fuerza de rozamiento. Y es un valor de 24 newtons. Nada más. No hemos tenido ni sumar, ni restar, ni nada. Solo hemos tenido que descomponer la fuerza y saber la teoría de equilibrio, que es que te indica que las fuerzas de la izquierda son iguales a las fuerzas de la derecha. Y si se diera el caso, las fuerzas de arriba son las fuerzas de abajo, en equilibrio. Sí, eso tenemos que tenerlo presente, entonces vamos a poder seguir desarrollando el ejercicio. Así hallamos que la fuerza de rozamiento es de 24 newtons. Les doy unos minutos para que puedan copiar y para poder seguir avanzando con el siguiente ejercicio. Con el ejercicio número 3.
Bueno, seguimos avanzando. ¿Qué es lo que nos indica el ejercicio número 3? Te dice determine el módulo de la fricción de contacto, de fuerza de contacto con el piso si el bloque está en reposo. Eso quiere decir que no hay un movimiento en el bloque. Entonces está en equilibrio. Es lo mismo que te diga que está en reposo, está en equilibrio. Entonces me pide hallar la fuerza de contacto o la fuerza normal que ejerce la superficie sobre el bloque. Entonces lo seguimos viendo cómo sería ese valor. ¿Cuál sería ese valor? Tenemos en la resolución, primero vamos a ver el DSL, el diagrama de cuerpo libre del bloque. ¿Sí? Grafíquenlo, les doy unos minutos para que puedan graficar. ¿Sí? ¿Está bien? Bien, entonces les doy unos minutitos para que puedan graficarlo. ¿Qué fuerzas están ejerciéndose sobre el bloque? Primero de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, luego de arriba a abajo, de abajo hacia arriba. Ojo que siempre va a haber una fuerza normal. Si es que te dice que hay una fuerza de fricción, tiene que haber una fuerza de fricción. Hay que ver todo eso, por favor. A ver qué más. ¿Cuáles serían las fuerzas verticales y cuáles serían las horizontales? A ver, nos ponemos a ver. Bien, ¿cuáles serían los valores entonces? Vamos graficándolo. A ver, vamos graficándolo. Para dar el resultado final. Bien, te dice que el DSL es que el cuerpo es como se muestra. Seguimos avanzando y te dice que hay una fuerza de gravedad. Si te dice que es de 12 kilogramos, la fuerza de gravedad es de 10. Entonces sería 10 por 12, 120 newtons, el valor de la fuerza de gravedad. Entonces la fuerza normal tiene que ser el mismo valor, o también no lo conocemos aún, entonces lo seguimos colocando. Ahora, tienes una fuerza de fricción. Una fuerza de fricción que es de, tampoco tenemos el valor, entonces te pide determinar la fuerza de contacto o la fuerza de reacción. Entonces seguimos avanzando, es un valor que no conocemos. Tenemos el plano en X y en Y, en los ejes, y vamos a ver el primero en X. En X te dice que la fuerza de rozamiento tiene que ser igual a 50. Y en el eje Y te dice que la fuerza normal, ¿qué valor alcanzará? Si tienes la fuerza de gravedad, 120. Eso también tenemos que verlo un momento ahí. Entonces la fuerza normal va a ser igual a 120 grados. ¿Por qué? Perdón, a 120 newtons. ¿Por qué? Porque no tenemos más fuerzas que ejercen sobre el bloque. Solo tenemos 4, 2 de ellas son iguales, entonces las otras también tienen que ser iguales. Ahora te dice, el cálculo de la fuerza de contacto
¿cuánto será? Entonces, esto te pide la fuerza de reacción. Y la fuerza de reacción dijimos que era la raíz cuadrada de las sumas al cuadrado de cada una de las fuerzas que teníamos, tanto como la fuerza de reacción y como la fuerza eh, la fuerza normal. Entonces lo seguimos hallando, lo vamos a ir viendo y lo vemos de esta forma. Y lo hallamos con esta fórmula de la fuerza de reacción. A ver cuánto sería. Y reemplazamos. La fuerza de reacción va a ser igual a la raíz cuadrada de la fuerza normal, pero la fuerza normal es 120 newtons, más 50 al cuadrado. ¿Qué es 50 al cuadrado? Es la fuerza de rozamiento estático. ¿Cuánto saldría ahí en la fuerza de rozamiento con esos dos valores para la fórmula? A ver, lo vemos. ¿Cuánto saldría? ¿Cuánto sería? Seguimos avanzando. ¿Cuál sería el valor? El valor, si hallamos esa resolución, lo vamos a ver como les estoy indicando. ¿Sí? Entonces este sería el valor de 130 newtons. Bien, entonces hasta ahí sería lo que corresponde a este tema. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Sí? ¿Todo quedó claro? Bien, entonces hasta ahí nos estaríamos quedando con lo que respecta a este curso. Y cualquier pregunta, cualquier consulta o que no se les haya quedado claro, para la próxima semana pueden traer ejercicios también para que nos consulten. Les doy un tiempo para que puedan copiar y ya después puedan retirarse. Hasta ahí sería la grabación también.